Bueno. Oiga, maestro, vamos a hablar de una tragedia. Les voy a guayar la fiesta, la Sí, verdad. vamos a pasar de la alegría a una cosa que es bien terrible. No, les prometo que la próxima la vamos a hacer al rey. Estamos celebrando, no celebrando. En realidad, de alguna manera, se cumplen 30 años, 3 décadas ya. Conmemorando. Claro, de absolutamente, a ver, podríamos designarlo como una de las tragedias más monstruosas que han ocurrido en la humanidad. Estamos hablando cuando aquel 26 de abril del año 1986, en la ciudad ucrania de Pripyat, ocurrió la mayor tragedia en la historia de la explotación civil de la energía atómica. Obviamente se fue absolutamente fuera de control, y todo porque simplemente decidieron hacer un simulacro. Estamos hablando de una planta nuclear donde de repente dicen, estamos preparados en caso de que pueda llegar algún tipo de problema acá. Y dijeron, ok, a propósito, cortemos todo el suministro eléctrico y a ver si funcionan los sistemas de seguridad. Lo hicieron, y al contrario de lo que ellos esperaban, lo que pasó es que una de las plantas en particular terminó elevando a tal nivel de su temperatura y no hubo cómo controlarla, que finalmente esto comienza a arrojar una cantidad de material radioactivo, y obviamente las consecuencias se viven hasta el día de hoy. Ridículo por lo demás que incluso se sigan haciendo planes turísticos a un lugar que es altamente peligroso. Ahora, la planta nuclear Vladimir Ilich Lenin, como se le conoce, finalmente lo que detonó en términos de desgracia radioactiva puede ser equivalente, vayan entendiendo, a 500 bombas atómicas, entendiéndolo como fueron arrojadas en Hiroshima. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Estamos viendo ahí parte de estas imágenes captadas de un helicóptero el día del desastre. Los testigos aseguran que hubo un ligero temblor antes del accidente, para que ustedes vayan entendiendo el nivel de explosión, digamos, que generó, obviamente, además un pequeño terremoto ahí concentrado. Fue de noche, por lo cual la explosión se veía salir del reactor hacia el cielo. Absolutamente, amigos míos. Oye, Bueno, un datito cortito, Juan Andrés. por favor. La gente que grabó la imagen de este helicóptero, todos tienen secuelas hoy día radioactivas. Sí, por todos, supuesto. los que grabaron. por supuesto. A ver, estamos hablando de que, a ver, en la instancia primaria de los que estaban ahí, 31 personas murieron de inmediato. Ahora, la cantidad de víctimas que sigue acumulando hasta el día de hoy se suman por decenas de miles. La verdad es que esto no va a parar, todavía continúa, y tienen que pasar milenios para que esto por fin pueda decir, ok, esto ya dejó de ser un peligro. De hecho, los que limpiaron la zona donde se fue la explosión, sacarle el fondo los pedazos radiactivos, era gente que se podía exponer 40 segundos a la radiación, y aún así, hasta el día de hoy tiene secuelas. Absolutamente, amigos míos. Ya vamos a hablar de ese punto particular, porque las personas en algún momento, no sé si fueron engañadas, pero no estaban al tanto realmente de lo que se estaban exponiendo. Aquellos que tenían que limpiar los desechos o que tenían que volver a reajustar los sistemas para que la planta pudiera volver a actuar de manera completamente normal, porque siguió mucho tiempo más y tuvieron que apoyarse por varias fundaciones para detener el funcionamiento de esa planta. Bueno, finalmente, en los alrededores, yo les conté que en la planta misma murieron 31 personas, pero esto, como abarca una gran cantidad de kilómetros, el nivel de radiación inmediata, 116.000 personas tuvieron que verse evacuadas, pero entendiendo que ya la radiación lo había alcanzado. Y conforme pasan las generaciones, estamos no conmemorando, estamos entendiendo que han ocurrido 30 años desde aquel instante. Los niños que han nacido con una serie de problemas, mutaciones y altísimos índices y tasas de cáncer, hasta el día de hoy sigue siendo de esa manera. La nube recorrió toda Europa. Absolutamente, de hecho, a tal nivel que tenemos un video que así lo ilustra. Atención. You'd have thought the blasts would have leveled the plant. But the final reactor was actually only shut down 15 years after the accident. The radiation spread way farther than the imposed 30-kilometer exclusion zone, all across Europe, in fact, with radioactive rain in Ireland. A ver, quiero dar el informe exclusivo. La alarma internacional, aunque le querían bajar el perfil, fueron de distintas naciones a tratar de medir, digamos, cuál era el nivel de catástrofe, y obviamente la mayoría oficialmente trataban de bajar el perfil. Pero tuvieron el en un nuevo secreto. caso. Hay un poco de ignorancia también, digamos, de las primeras que pasaba. O sea, no es algo que se va a manejar muy bien como inmediatamente lo que hay que hacer y una emergencia hay que tomar. De alguna manera, pero fíjate que existían protocolos en caso de que esto ocurriera. Nunca había, como tú dices, ha pasado a este nivel al menos. Exacto. Tenía que hacerse tal cosa. De hecho, a 30 kilómetros a la redonda, por lo menos, tenía que hacerse un examen exhaustivo a todas las personas. Y la verdad es que lo hicieron así nomás. Porque de alguna manera entiendan que, más allá de reconocer el cagazo, tenían que hacer un seguimiento de las personas con un costo altísimo a nivel gubernamental para pagar, digamos, todas las atenciones médicas de esas personas, las siguientes generaciones, personas que estaban embarazadas, mujeres, y finalmente trataron de decirle, mira, afortunadamente logramos controlarlo, para esperar de que ojalá no hubiera
tuvieran grandes secuelas y tratar de sacarse el pillo, pero obviamente, como bien sabemos, no fue así. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El cierre definitivo, para que ustedes sepan, fue, si no, hasta 15 de diciembre del año 2000. Ahí se apagó el reactor. Recién, porque para poder sacarse el pillo tenían que... A ver, una cosa va de la mano de la otra. Obviamente no podían reconocer el nivel de desastre que habían causado. Y una manera, como decía, pero de evitar, no te digo multas, sino que finalmente pedirle disculpas a todas las personas que se habían visto afectadas, es decir, miren, ven que no pasó nada, por eso seguimos operando. Y la verdad es que pasaron muchos años, hasta para recién en el 2000 tuvieron que cerrarlo porque de afuera tuvieron que decirles hay que paren el escándalo. Si ya son frescos de rasca y no son capaces de reconocer la tremenda desgracia que ustedes han detonado, o sea, por lo menos tengan la decencia como seres humanos de detener esto, porque la gente va a trabajar, la gente le están convenciendo de que no pasa nada. ¿Se acuerdan cuando se vendía leche contaminada? Tuvieron que pararlo. Aquí llegó leche, digamos, que en los alrededores también se generaba producto de la contaminación y había todo un mercado de distintos productos que todos decían, ah, no hay problema, porque esto lograron controlarlo, y la verdad es que no era así. Hoy día el reactor está tapado, tiene como una bóveda encima, Sí, así como un refrigerador, por decirlo así, que evita que siga la radiación sarcófago. Absolutamente, amigo, pero Sigue no la se radiación equivoca. saliendo. A ver, usted anteriormente había mencionado sobre personas que de manera muy rústica, siendo que tenían ciertos conocimientos de cómo operar dentro de una planta nuclear, fíjate que algunos de ellos han sido civiles que quisieron participar simplemente para ayudar, y la verdad es que nadie les advirtió ante lo que se estaban topando. Eso se llama con el nombre de liquidadores, que fueron los valientes que mandaron, que fíjate que eran más de 600, hoy lo estamos viendo, personas que dijeron, yo me ofrezco para ir a limpiar los desechos, pero obviamente nadie los 600.000 fueron en total. La verdad es que nunca nadie le advirtió realmente a lo que se estaban exponiendo. Estamos hablando que algunos eran especialistas en la industria nuclear, ingenieros en minas, geólogos, mineros del uranio, pero en estricto rigor eran civiles que ejercían trabajos de obrero, y la verdad es que no obtuvieron ni condecoraciones, ni beneficios, ni por supuesto, en particular, nadie se hizo cargo de todo lo que les ocurrió. Fíjate que, ¿qué es lo que pasa con los liquidadores, como se le llama, de la planta de Chernobyl? Gráfica, señor director. Ahí está Alexander, un nombre pronunciable para mí, chofer de camiones de la planta nuclear de Chernobyl. Los civiles deberíamos prestar 2 semanas de trabajo versus la amenaza de ser reclutados para el ejército. Bueno, una era una muerte segura y otra por ahí nomás. ¿Dónde se hacían los trabajos más peligrosos? Aquí tiene el problema. Poco importaba lo que le ocurría. No teníamos conciencia de los riesgos. Nos mandaban con mascarillas y guantes de algodón. El gobierno no daba información sobre el peligro al cual nos exponíamos. De hecho, amigos míos, posteriormente y con el paso del tiempo, los años y la contaminación que se manifestó en los cuerpos de estas pobres personas que abnegadamente fueron a cooperar para sacar todo el material radioactivo, nos da uno de ellos la siguiente cuña, el siguiente testimonio. La mitad de mis compañeros ya fallecieron, ya no están. Y uno solo puede ser que no por radiación, el resto son todos con una relación directa. Enfermedades relacionadas directamente con radiación, como cáncer de médula, cáncer de tiroides. Consciente de la peligrosidad, no, porque nadie nos explicó. De escuela, de facultad, sabía, obvio, que es radiación, cómo puede afectar, porque hice academia de guerra y nos enseñaban mucho sobre radiación. Pero no sabíamos qué pasó realmente, qué grande era. No sabíamos qué peligro era, cuánto radiación, nadie sabía nada. Como el mismo decía, nadie sabía nada. A ver, ¿dónde se vieron las consecuencias con el paso del tiempo? Es el problema de la radioactividad, siendo que a algunas personas le afecta de manera inmediata. En ciertos porcentajes de radiación hay otra gente que se le manifiesta de manera posterior, incluso ni siquiera a ellos, sino a sus descendientes. ¿Qué es lo que pasó? Finalmente, en 30 años, las deformaciones y mutaciones comenzaron a hacerse cada vez más habitual en las cercanías donde ocurrió el desastre a partir de 30 años. Los casos de cáncer de tiroides, como decía este hombre, de niño a adolescente, hoy en día, porque esto sigue sucediendo, ha aumentado, escúchenme bien, en un 200%. La verdad es que, a ver, esto es lo que tienen que entender. Hoy día, 30 años del suceso, la verdad es que en estricto rigor esto no se ha detenido.
esto sigue pasando. Lo que le estoy entregando el día de hoy es una estadística en lo que va hasta ahora. Y no se sabe hasta cuándo. Sí, exactamente. ¿Sabe hasta cuándo? Estamos hablando de decenas de miles de años más. Decenas de miles de años más. De hecho, el sarcófago que está tapando la planta hay que cambiarlo después de 30 años porque seguramente el material que está hecho, no recuerdo cuál es, se lo va comiendo por dentro, pero hay que volver a taparlo para que no siga saliendo radiación. Absolutamente. Es un tema que vamos a vivir para siempre. De hecho, una experta en radiología a la Universidad de Valencia nos explica en estricto rigor cómo han sido las consecuencias y cómo estas mutaciones y cómo estos cánceres que han seguido aumentando en un porcentaje estrepitoso van a seguir continuando en el paso del tiempo. Atención. Cuando va aumentando la dosis de radiación, aumenta ese daño en los cromosomas. Entonces, se ha demostrado una asociación entre este aumento de alteraciones en los cromosomas o daño en los cromosomas y el incremento de riesgo de cáncer. No hay mucho que hacer, la verdad. Se entiende que lo que ya hizo la radiación y a aquellos que no logró afectarlo, hay que entender, la radiación lo que genera es una mutación en el código genético. En el código genético puede verse vinculado como genes recesivos, que a la persona inmediatamente no le ocurre nada mayor. Algunos han quedado ciegos, otros generan obviamente formas de hepatitis espontánea y todo lo demás. Sin embargo, en sus hijos indefectiblemente van a terminar por acumulación de esos genes deformados a manifestarse en algún momento. Como ya partió, esa cadena sigue y más o menos se calcula que va a terminar en muchísimo tiempo más. Y la radiación, cuando termina de afectar, en bastante tiempo más. Se habla de aproximadamente, fijo, un poco más de 10.000 años. En 10.000 años podríamos más o menos ya entender cómo contener esto. El plutonio 10.000 años, para que ustedes entiendan, después de Cristo apenas tenemos 10.000 años más, quizás ni vamos a estar en este planeta. ¿El plutonio el que cuesta? Sí, son por lo menos 4 elementos radioactivos. El plutonio es tremendamente directo a la hora de generar deformación y consecuencia en el cuerpo humano. Y por desgracia, la mente sigue intacta y viendo cómo se deforma y cómo decae, digamos, tu estado biológico. Ponle pausa al relato, nos tenemos que ir a una pausa comercial, pero a la vuelta tenemos más detalles de la conmemoración. Porque hay algo más escandaloso. De los 30 años del desastre de Chernobyl. Más escandaloso aún. Respecto a un tema que nos afecta a todos. Quizá usted no lo nota en su casa, pero la verdad que la tragedia de Chernobyl, que ocurrió exactamente un día como hoy, solo que hace 3 décadas, hace 30 años, a sus secuelas perpetuándose en el tiempo. Se calcula que más o menos a partir de unos 10.000 años más esto podría cesar. Por lo tanto y por lo pronto, todas aquellas personas que vivían en la localidad, entendiendo que en la primera instancia 116.000 personas fueron evacuadas, mientras que otras 600.000 fueron encargadas de barrer estos hechos tóxicos, han generado en sus cuerpos y posteriormente en las generaciones que se vienen de su descendencia una cantidad de mutaciones que esto se va a hacer de manera sostenida. Algo que no ha hecho el gobierno, un seguimiento a estas personas, porque muchos de ellos viajan fuera del país, terminan emparentándose con otras personas. Claro. Hacer un seguimiento de 600.000 personas, imagínate, después con pareja, ya fue, hijos. Claro, ¿y por qué no lo hicieron para bajarle el perfil? No se hicieron cargo de esto y finalmente lo que se concretó es que para tratar de demostrar al mundo, esperemos que esto nunca se manifieste y que nos quedamos a la buena de Dios. Por desgracia, o más bien dicho, para mejor, esto se terminó sabiendo y hoy en día, digamos, simplemente están en tela de juicio todos aquellos desgraciados que no quisieron hacerse cargo del tema. Yo creo que el costo estuvo en mover la ciudad, movieron la ciudad entera, tuvieron que evacuar a todos los habitantes, a toda la gente. Una ciudad completa. Yo me imagino que ahí estuvo el gran gasto gubernamental en el minuto exacto de la tragedia, ¿cachai? Exacto, y también había temas que no hay que dejarlos pasar, como esta famosa, una de las marcas de leche en polvo más famosa, que en estricto rigor llegaban a países como Chile, y donde en algún momento decían, oye, hicimos los cálculos y la verdad que no pasa nada. Ah, qué bueno, entonces le puedo dar esta leche a mi hijo. El problema es que todavía no llegamos a entender hasta qué punto puede llegar eso, sabiendo que sí, que hemos sido alimentados con alimento, comida que ha sido expuesta a la radiación, finalmente en algún momento nos puede generar algún tipo de problema. Bueno, en la actualidad, obviamente, en la cercanía de Chernobyl no se puede vivir para nada ahí. La gente tampoco puede regresar, son verdaderas ciudades fantasmas. La verdad es que hay hoy en día, ahí lo estamos viendo, más de 5 millones de personas que aún, ojo, aquí viene el problema, que regresaron, porque el gobierno le dijo, ya estamos, está todo ok. 5 millones de personas en la actualidad que siguen viviendo en personas que están siendo consideradas como altamente contaminadas, vale decir, la radiación aún está operando, aunque sea en un bajo
baje el nivel, algunos los puede afectar más que otros. Estoy hablando 5 millones de personas en la actualidad que por bajarle el perfil, perdón que insista en eso, siguen viviendo ahí como si nada hubiera pasado, porque esto es como la orden del tsunami. Te dicen, pueden volver, no pasa nada. Bueno, ¿qué pasó? Se muere gente por recibir una orden, Aparece obviamente, la que no corresponde. vegetación ¿Quién se y hizo que entran las cargo de personas. esto? Claro, ahora, ¿qué es lo que pasa? En los animales han habido mutaciones también. Porque fíjate que en los animales que tienen un ciclo de vida más corta, se puede ver gran parte de la flora y la fauna en el lugar. Hay pájaros, hay medio en broma, que hasta la serie Los Simpsons jodía con eso, le hacen un tercer ojo a los peces, tienen problemas en las alas, con alas más cortas, los aves que no pueden volar. En las plantas les salen manchones de colores, algunos quieren ocupados como condimentos. Hoy día, por supuesto, nadie se atreve a consumirla porque obviamente han botado un punto que ya no sabemos qué sirve y qué no sirve para la ocupación, como alimento del hombre. Ahora, aquí viene lo más insólito, que obviamente con aún ganas de querer explotar esta tremenda desgracia, existe hoy un turismo en torno a la desgracia de Chernobyl, y se puede entender, ¿cierto? Son de la ciudad, digamos, alguien fue a captarlas. De todas maneras, muy bien, amigos míos, vacaciones en la zona de la muerte, como el lugar del desastre de Chernobyl tiene, atención, 10.000 turistas por año. No te creo. Escúchame. Qué morbosa que es la gente. Bueno, cuando tú te llega el brochure, digamos, te llega el catálogo y te dice, amigos míos, usted que ya, no sé, escaló el Everest, que ya surfió por las olas de Hawái, ¿por qué no viene a la ciudad fantasma de Chernobyl? Total, ya no pasa nada. Es mentira. No se sabe a ciencia cierta si que una persona que viene completamente de un país lejano... Pero no se sabe. No se sabe, pero se supone por el cargamento que hay de reactividad actualmente es que en algún punto alguien más debería afectar. Es que los niveles todavía son altos, no son niveles bajos. Absolutamente. Pero si fuera 100% seguro, si este catálogo que tú dices te asegurara que es seguro, Ajá. ¿irían? No. Es medio morboso, Con ¿no? un traje, una mascarilla. Pero yo creo que no. ir Es que es con lo único que nos protege. Es como también ir al sector de las Torres Gemelas porque se cayeron, uno va. No, pero y es hoy día también hay un morboso. museo ahí están Pero las que hay un huellas y todo. museo, todo lo que quieras, y pueden hacer museo acá también. Uno va también por el morbo. Igual El es tema verdad, ir es que no cuando puedo sea negar eso. seguro. Igual Chernobyl, hace un tiempo hay una exposición como fotográfica que se ven como quedó la ciudad fantasma, que se ve la rueda de la fortuna, lo que estamos viendo un poco La imagen que antes. estamos viendo. Claro. Y sin duda hay un morbo ahí ir a ver como un poco este lugar botado donde se produjo una gran tragedia a De nivel todas humano. maneras, ¿cachai? ahora el tema es que no está con exactitud dicho que las personas que van, los 10.000 turistas que van y visitan al año esta ciudad, no están corriendo algún tipo de riesgo. Además que, sepan ustedes que el tour vale aproximadamente $400, que no es menor, es más o menos caro, sí, llegar a esa ciudad y a que estás poniendo en riesgo absolutamente tu vida. Simplemente, desde acá así somos, que nos gusta la chacota, pero también nos gusta tocar temas serios, recordar los 30 años de una de las más grandes tragedias de la humanidad y que intentaron los infelices, para variar, de bajarle el perfil, no importando la cantidad de millones de personas afectadas, y que hasta el día de hoy es algo que sigue sucediendo. Gracias.